La gente se queja típicamente cuando se rompen del peor dolor de cabeza de su vida. Los que sobreviven a la ruptura, porque hay que tener en consideración que cerca del 40% no sobreviven a la ruptura, no llegan al hospital. Causa una muerte bastante súbita. Estamos en el mes de concientización del aneurisma cerebral y con este tema en mente tenemos hoy como invitado al doctor Rodolfo Alcedo, neurocirujano endovascular. Bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo estás, Rodolfo? Gracias Pedro por la invitación. Nada, contento de estar aquí contigo compartiendo un ratito. Súper. Pues esto es una condición que nos toca muy de cerca a ambos, tanto en la labor que obviamente yo realizo, la parte diagnóstica, y a ustedes en la parte diagnóstica y de tratamiento. Sabemos que en nuestra población ha habido muchos casos ¿verdad? De personas reconocidas y personas muy queridas en nuestro país que han sufrido de esta condición y se ha hecho público, ¿verdad? Y mucha gente pues ha escuchado a través de la prensa y en redes sobre este tema. Y como estamos en el mes de concientización, pues yo dije, vamos a hablar con alguien que se dedica a esto todos los días, ¿verdad? Y que ve esto a diario para traerle un poco más de información, ¿verdad? A nuestra audiencia y a nuestros pacientes de qué es el aneurisma, ¿verdad? Cuáles son las circunstancias, los síntomas, las presentaciones. Así que con eso en mente, cuéntanos en tu práctica, cuando llegue ese paciente, ¿verdad? A la práctica de ustedes, cómo ustedes hacen una evaluación, ¿verdad? Inicial de ese paciente y cuáles son las consideraciones importantes para ustedes. Sí, yo te diría que primero, para tener un pantallazo de cuántas personas pueden estar por ahí con aneurisma, 1 de cada 50 están por ahí caminando y tienen un aneurisma. Esas personas obviamente tienen un aneurisma que no se ha roto, que no se ha diagnosticado, pero esa es la incidencia. De ahí, pues, hay dos situaciones, ¿verdad? La presencia de un aneurisma, que es una debilidad en la pared de una arteria cerebral. Y una arteria cerebral es una manga que lleva sangre del corazón, sangre oxigenada, al cerebro. Y esas mangas, pues el que nos diseñó y nos construyó, las hizo con unas capas. Y usualmente en la capa del medio, que es una capa muscular, hay algún defecto, ya sea por vectores de fuerza en alguna ramificación de la arteria o alguna condición genética o metabólica que afecte la constitución de la arteria, y esa debilidad pues va a crear un huevucho. Como yo le describo mucho a los pacientes que han usado una manga de regar las plantas, que le sale un huevucho por al lado, eso es un aneurisma, ¿verdad? Y usualmente el flujo es laminar dentro de esa manga, y el aneurisma, es el huevucho, se causa una turbulencia. Y va promoviendo ya sea el crecimiento de ese aneurisma o en algún punto la ruptura. Entonces, cuando esa manga tiene el huevucho y sale un chorrito por el lado y sale el agua, ¿verdad? Por la boca de la manga, pero por el lado sale un chorrito. Eso es un aneurisma roto. Y cuando se rompe un aneurisma, la gente tiene una hemorragia subaracnoidea, lo cual es un stroke isquémico, es un stroke hemorrágico, perdón. Si cogemos el 100% de los strokes, el 75% son isquémicos. El 25% son hemorrágicos. Dentro de ese 25% de stroke hemorrágicos, el 15% son hemorragias subaracnoideas por aneurismas cerebrales. Entonces, la gente se queja típicamente cuando se rompen del peor dolor de cabeza de su vida. Los que sobreviven a la ruptura, porque hay que tener en consideración que cerca del 40% no sobreviven a la ruptura, no llegan al hospital. La mayoría no llegan a... El 40% no llega al hospital. Se rompe un aneurisma y causa una muerte bastante súbita, inmediata en muchos casos. De ese grupo que llegan al hospital, hay un grupo afortunado, una tercera parte que le va muy bien,
que se puede reparar el aneurisma y tienen una recuperación neurológica completa y vuelven a ser funcionales, regresan a sus familias, a sus trabajos, forman parte de la sociedad y viven para contar la experiencia. Claro. De ahí hay una tercera parte que sobreviven, pero tienen algún tipo de secuela neurológica, alguna discapacidad a consecuencia del sangrado. Y no solamente del sangrado, sino que la sangre, al esta manga no estar diseñada para que la sangre esté afuera, sino dentro de ella, cuando siente que hay sangre afuera, tiene una reacción que se llama el vasoespasmo, sí, que es un mecanismo del cuerpo para disminuir esa salida de sangre, ese chorrito que está saliendo. Sí, en teoría es como un método de protección. Correcto. Que el mismo cerebro tiene. Pero ¿qué pasa con ese método de protección? Que disminuye el calibre significativamente de las arterias, disminuye el flujo y la perfusión en ciertas áreas y tiene entonces daño isquémico asociado al vasoespasmo por la hemorragia subaracnoidea. Entonces, obviamente, este grupo de pacientes tienen no solamente el insulto primario de la ruptura del aneurisma, sino que tienen un insulto isquémico por el vasoespasmo. Típicamente son pacientes más jóvenes los que desarrollan el peor vasoespasmo, por múltiples razones, pero es bastante devastador. Y ese grupo de gente sobreviven la hospitalización, sobreviven la ruptura del aneurisma, sobreviven el tratamiento, que podemos tocar cómo se tratan después, pero tienen una consecuencia neurológica que les afecta, ¿verdad?, su calidad de vida. Pero overall yo te diría que son agradecidos por una oportunidad de estar presente. De vivir para poder contarlo. De vivir para contarlo. Y ahí hay un tercer grupo, que es como otra tercera parte de estos tres escenarios, que es: llegan al hospital, llegan en un estado neurológico bastante malo, en coma muchas veces. Uno hace todo lo que está en las manos de uno para ayudarlos, sin embargo, no sobreviven a la ruptura del aneurisma ni viven para contarlo. Sí. Y pues obviamente es devastador para todo el mundo. Todo el equipo. Sí, son experiencias que, ¿verdad?, van fortaleciendo el equipo y endureciendo, ¿verdad?, el carácter y la severidad con la que uno ve y ataca estas condiciones, ¿no? Así que hay un grupo, ¿verdad?, que les va muy bien y son los que queremos que lleguen a tiempo. Claro. Y que se puedan ayudar para que salgan adelante, ¿no? Sí, y dentro de esa evaluación clínica, obviamente ustedes son subespecialistas, pero obviamente sé que hemos ido trabajando poco a poco en crear awareness, ¿verdad? De tanto de nuestros colegas como de diferentes personas en las cadenas, ¿verdad?, de servicios de salud. Ya que existen centros primarios, 330, CDT, de primeros auxilios. O sea que hay diferentes personas en la cadena que pueden ir detectando o que pueden ayudar, ¿verdad?, a mejorar la rapidez con que actuamos o ser precisos en el referido del paciente al especialista adecuado, ¿no?, para poder tratar este tipo de problemas. Y sabemos que tenemos unos retos grandes en PR en cómo trabajar en esa cadena de comunicación, ¿no? Y de manejo de emergencia a nivel interhospitalario, intrahospitalario y entre los diferentes centros, ¿no? Porque el tiempo, como bien sabemos, en nuestra carrera, como decimos en inglés, time is brain. O sea, para nosotros el tiempo es importante para el cerebro en cualquiera de estas condiciones. Oye, Rodolfo, y en cuanto a quiénes podemos identificar o qué pacientes, cuando se hace una evaluación preliminar, ¿qué pacientes son los que están a riesgo? ¿Qué pacientes son los que
los que podemos identificar o que se le puede decir, mire, usted tiene cierto riesgo que deberíamos enviarlo a que usted se vaya por lo menos a evaluar por un especialista que pueda evaluar su condición, su historial y determinar qué debemos hacer? Pues ahí tenemos que ir a la presentación del caso. O sea, si es un paciente que tuvo un dolor de cabeza súbito, se le hace un CT sin contraste y ahí se identifica, ¿verdad? Hasta el día de hoy es la manera más certera de identificar si hay un sangrado subaracnoideo. Y ese aneurisma está roto, ese aneurisma hay que repararlo y parar el sangrado. Ahora, hay otro grupo de personas que van al médico con una queja de un dolor de cabeza fuerte. Usualmente son dolores de cabeza que le llaman thunderclap, como repentinos, súbitos. Mucha gente lo describe como si le den con un martillo. Yo no sé cómo lo comparan, pero a mí nunca me han dado con un martillo, gracias a Dios, pero dicen que es como un martillazo. Y, ¿verdad? Eso es el aneurisma expandiéndose. Claro. Porque las arterias tienen inervación sensorial y obviamente por eso las migrañas dan dolor de cabeza. La dura es lo que cubre el cerebro, también tiene inervación sensorial. Y la gente pues siente ese dolor de cabeza y esa es la señal de alarma. Muchas de estas personas les hacen un CT sin contraste, no identifican un sangrado subaracnoideo y entonces proceden a escalar, ¿verdad? Las imágenes no invasivas y ordenan entonces resonancia magnética, angioresonancia, MRA, y ahí pues es un screening para detectar un aneurisma, digamos. Y de ahí entonces se pueden ir a unos estudios más profundos que sería pues un CTA o una angiografía cerebral diagnóstica, que es el cateterismo cerebral que se conoce, que obviamente es el estándar de oro, digamos, en caracterizar estos aneurismas. De ahí, pues, no todos los aneurismas hay que repararlos. Yo veo muchos pacientes que llegan a la oficina con un aneurisma súper asustados de que me voy a morir, tengo una bomba en la cabeza, va a explotar, y no necesariamente. O sea, hay estudios grandes, series bien grandes que han seguido a cientos de miles de pacientes por año y ya tenemos ciertas herramientas para calcular el riesgo de ruptura a 5 años y seguir no solamente desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista de imágenes. Sí, de imágenes. Seguir crecimiento y las características, ¿verdad?, de la forma del aneurisma, la arquitectura de ese aneurisma. Tenemos conversaciones con los pacientes en donde evaluamos, ¿verdad?, si esto presenta una fuente de ansiedad y estrés que le afecta su calidad de vida, ¿verdad? Vemos las características del aneurisma, de la pared del aneurisma, sí, la localización y las alternativas que existen para arreglarlo, tomando en consideración que pues hay alternativas abiertas, que es una cirugía que hay que abrir la piel, hacer una ventana en el hueso y mover el cerebro, identificar el aneurisma, y usualmente se ocluye el cuello, que es por donde se llena el aneurisma, y se reconstruye el vaso, porque la idea de arreglar un aneurisma es, número uno, evitar que se rompa, si no se ha roto, si tiene esas características peligrosas que presentan un peligro para ese paciente, y se puede hacer de una manera segura, ¿verdad? Claro. Porque la idea de cualquier procedimiento o intervención médica es ganarle a la historia natural de la enfermedad. De la enfermedad, estamos claros. O sea, si tú no le puedes ganar a la historia natural de la enfermedad, ¿por qué tú estás haciendo el procedimiento? Claro, claro. Porque lo quieres cobrar, porque tienes que pagar el bote o el carro. Eso no entra en la ecuación de ninguna manera. O sea, estamos hablando de un tema sumamente delicado. Y en los aneurismas no rotos, es una persona pues que no tiene realmente ningún tipo de déficit neurológico, no ha tenido un stroke, no ha tenido nada más que le descubrieron este aneurisma porque tenía un dolor de cabeza, y ahí tienes que ponerlo en una balanza el riesgo-beneficio de tratarlo versus observarlo. Claro, y obviamente tomar en consideración también las comorbilidades que tenga
los cada factores de paciente, riesgo que tiene factores de riesgo. cada paciente. A veces los pacientes tienen múltiples Seguro. condiciones de salud que pues, lo ponen también a riesgo, ¿no? Imagino que, como bien mencionaste ahorita, que los radiólogos tenemos obviamente un rol colaborativo ahí con ustedes en esa evaluación, ¿verdad? De lo que es la morfología del aneurisma. Y nosotros, pues, como bien dijiste, tenemos las diferentes modalidades. Tanto podemos hacerlo por CT angiography, como lo podemos hacer por MRI. Y obviamente nosotros hemos visto y sabemos que hay diferentes maneras de ustedes tratarlo. Pero cuando ustedes, o sea, ciertos criterios que ustedes determinan en cuanto a tamaño y la morfología del aneurisma, en base a lo que ustedes van a hacer, si van a poner un stent, si lo embolizan o si lo operan. O sea, que ahí ustedes toman esos factores de riesgo y ustedes hacen unos assessments para ver cuál es el mejor approach para ese paciente con riesgo y beneficio. Individualizado. Dependiendo del caso. Y obviamente el paciente también tiene ¿verdad? Una importante participación en la decisión de su tratamiento, o sea, la autonomía del paciente. Hay pacientes que hoy en día llegan y dicen, no, yo quiero una solución endovascular para este problema, yo no quiero que me abran la cabeza. Claro. Porque hay un estigma y un tabú que obviamente mi trabajo también es educar y decir, mira, hay cirugía abierta, hay espacio, indicación y necesidad de mantener la capacidad de reparar un aneurisma abierto. Claro. O sea, y también esa es la ventaja de tener el doble entrenamiento de ser cerebrovascular abierto y endovascular. Sí, claro. Porque si todo tiene... puedes dar la opción al paciente. Si tu única herramienta es el martillo, todo tiene difícil. Cara de clavo, ¿me explico? Claro. Entonces, al tú tener distintas herramientas en tu armamentaria, puedes tener estas conversaciones profundas con el paciente y él decidir cuál es el mejor fit para él en la hora de reparar el aneurisma. Como te digo, hay muchas veces que los observamos. Yo tengo pacientes que tengo 6, 8 años viendo el aneurisma todos los años, cada 6 meses midiéndolo y obviamente controlando los factores de riesgo que pueden contribuir a cambios morfológicos en el tamaño. Presión alta, cesar el fumar. Colesterol. Los hábitos nutricionales, ¿verdad? El movimiento, mantenerse activo, saludable. Todo eso es influyente en cómo ese aneurisma puede comportarse, ¿no? Claro. O sea, no está escrito en piedra que tienes un aneurisma y se acabó tu vida y... ¿Me explico? Sí, sí. Que eso también es importante, que la gente y colegas también, ¿verdad? Pecan a veces de infundir un poco de miedo. Y a veces mi trabajo es muchas veces tranquilizar a la persona. Como educar. Tienes un aneurisma de 1 milímetro. Las probabilidades de ruptura de ese aneurisma son ínfimas. Probablemente es más probable que te pegues en el Powerball que se te rompa eso. Es más probable que tengas un accidente en la Valdoriotti a que se rompa el aneurisma. Así es. Y lo mismo a la hora de decidir tratamiento, el perfil de riesgo de las cosas, ¿verdad? O sea, depende de la tecnología disponible. Claro. La forma del aneurisma y cuál es la mejor solución para ese caso en particular. No hay una receta exacta para todo el mundo. Un algoritmo que le aplique a todo el mundo y ya está. Así es. Y una pregunta, si nosotros vamos a hacer una evaluación de factores de riesgo en la población, ¿qué pacientes nosotros entendemos o sabemos que deberían buscar hacer cernimiento y evaluarse en caso para evaluar un aneurisma, o que pudiera tener un aneurisma y esté en la población y no lo sepa? Bueno, si digamos herencia familiar, si tienes 2 familiares de primer grado de consanguinidad con historial de aneurismas, tú debes de hacer un cernimiento. Si tú tienes síntomas de una neuropatía craneal, claro, ¿verdad? Que
el efecto de masa del aneurisma está algún síntoma impidiendo la transmisión eléctrica de ese nervio, de ese cable eléctrico que son los nervios. Y hay un cortocircuito y hay un fallo en alguna Sí, que función. son los dolores de cabeza típicos que presentan con síntomas neurológicos asociados. Sí, o caída del ojo, debilidad, este tipo de cosas, pues ahí deberían de tener un tipo de screening. Claro. Y ahora, o sea, conseguir una neuroimagen es tan sencillo que yo le digo a los colegas de las salas de emergencia del país, si alguien se queja de un dolor de cabeza, nadie se ha muerto por hacerle un CT de cabeza. Pero sí hay se escapan, ¿verdad? Una población de pacientes con hemorragias subaracnoideas que no debería pasar en el 2025 con tanta disponibilidad y acceso a neuroimágenes. Claro, claro. Sí, obviamente las imágenes que nosotros realizamos pues tienen, hoy día en los hospitales pues obviamente tienen una disponibilidad 24/7 y obviamente toma 1 minuto, 2, 3 minutos hacer un estudio de imagen en el cual puedes adquirir una información adecuada de cómo está tu vasculatura intracraneal y pues darle información, ¿verdad? O muchas veces excluirlo, porque ese es lo otro, o sea, Definitivo. una o la otra, o sea, que tienes ese beneficio, ¿no? Y obviamente hoy día con la tecnología que estamos utilizando, de las máquinas que estamos adquiriendo, que tienen algoritmos de inteligencia artificial, las disminuciones en la exposición de radiación son bien significativas. Tenemos CT scan, nosotros tenemos CT scan de 128 canales que baja la radiación un 60% de lo que hacíamos antes, o sea que eso es nada. Y pues obviamente, y la rapidez con la que lo podemos hacer son milisegundos, minutos. Pienso que eso ha sido una adición bien buena en todo esto, ¿verdad? Y obviamente los procesos de reconstrucción y algoritmos que tenemos hoy día con inteligencia artificial en las máquinas, nos da una visibilidad a nosotros y a ustedes de un panorama bastante certero y clásico de lo que estamos buscando, que hace, ¿verdad?, que el planning para ustedes sea mucho más, ¿verdad?, más easygoing, de poder hacer un buen plan, porque todas estas condiciones lo que requieren es un buen plan de tratamiento antes de uno tomar una decisión. Te pregunto porque también nosotros obviamente encontramos obviamente en nuestras imágenes hallazgos incidentales, hacemos un MRI porque tiene un meningioma, un tumor cerebral y estamos siguiendo eso y de momento pues podemos ver hallazgos incidentales de aneurisma y muchas veces pues esos son los que referimos obviamente a evaluación por un neurocirujano endovascular precisamente para que ustedes hagan las determinaciones de qué es lo que hay y cómo proceder. Pregunta que te hago, endovascular y abierta, obviamente hay unas diferencias que sabemos en cuanto a cómo son la recuperación, tiempo de estadía en el hospital. Sabemos que hay unas ventajas y hay unas desventajas, ¿verdad? Dependiendo del tratamiento que seleccionemos. Hable un poquito de eso. La cirugía abierta, yo entiendo que tiene una hospitalización un poquito más prolongada, involucra una cirugía, abrir la piel, el hueso, claro. Una serie de complicaciones que pueden ocurrir asociadas al procedimiento que es bien bajito. La gente piensa que, wow, me abrieron la cabeza. Yo no veo eso en mi práctica, honestamente. Tengo pacientes que les va muy bien con la cirugía abierta. La recuperación, como te dije, es un poquito más prolongada, pero al final del año hay varios estudios que han visto esto y se equiparan las dos curvas. La recuperación desde el punto de vista endovascular es mucho más rápida. Pacientes están menos tiempo en el hospital, pero es más costoso los implantes, todo lo que se utiliza para hacer neurocirugía endovascular es tecnología de punta y obviamente tiene mayores costos. Claro. Lo cual se equipara con la disminución de la hospitalización
y en la disminución ¿verdad? Complicaciones posibles de la cirugía abierta. Claro. La desventaja de la parte endovascular es que muchas veces no lo solucionamos en un solo procedimiento. Requieren quizás más de una intervención. Sí, que sea stage, que vayamos primero Sí, y después. sí, o muchas veces los coils. Los coils son o sea, las herramientas que tenemos para arreglar aneurismas desde el punto de vista endovascular en orden histórico, pues número uno, los coils. Claro. Que, ¿verdad? Si partimos de la premisa que tenemos el flujo laminar de ese tubo, de esa manga, con la alteración de la pared y tenemos el flujo turbulento allí, lo que queremos es restablecer la forma de esa manga y restablecer el flujo laminar, ¿verdad? Y los coils llegaron para desde adentro llenar, Claro, ¿verdad? espacio. Llenar ese espacio, que se formara un trombo, un coágulo adentro del saco del aneurisma y restablecer ese flujo laminar y sacarlo pues del circuito de circulación, el aneurisma. Y los coils son literalmente unas fibras pequeñitas, metálicas, que son hechas a mano. Mucha gente no sabe esto, pero o sea, son personas manipulando el material en distintos tamaños. Y lo que hacemos es que dependiendo del tamaño del aneurisma, escogemos un coil más o menos de ese tamaño y esa forma y vamos creando una muñeca rusa. Ponemos, o sea, las muñecas rusas tienes una más grande, dentro una más chiquita, dentro una más chiquita, dentro una más chiquita. Y es una muñeca sólida, ¿verdad? Pero está compuesta de varias muñecas adentro de la misma. Pues eso es lo que nosotros hacemos. Creamos una canasta con el primer coil y lo vamos rellenando de coils más pequeños hasta que ya no entre sangre, ¿verdad? A ese saco aneurismal y se restablece el flujo laminar. ¿Qué pasa? Que eso depende también del cuello del aneurisma, porque no queremos que esa masa de coils salga y ocluya el vaso, porque ya entonces tenemos un problema de isquemia. Claro. Y la solución que vino después de eso fue, para disminuir el tamaño del cuello, una malla, un stent. No, un stent de celdas abiertas para disminuir sencillamente el tamaño del cuello para que eso no se herniara y tapara el vaso primario asociado al aneurisma. Ese es otro componente que usamos, stent, coils. También usamos a veces balloons o algunos stents que son retraíbles y expandibles para modificar el tamaño del cuello y poder reconstruir el vaso. Tenemos devices intrasaculares, o sea, tenemos implantes que van dentro del saco, como una canastita, como ponerle un corcho al cuello del aneurisma. Tenemos las mallas, que son como un bypass interno, que es un diversor de flujo, que básicamente reconstruyen el vaso por dentro. Y esos son, ¿verdad?, la última generación de stents que hay, que tienen una porosidad bien bajita, que básicamente restablecen el flujo laminar y hay un desvío del flujo, que en lugar de llenar el aneurisma, se llena lentamente y sirve como un andamio, como un scaffold en la pared, en donde el paciente va cubriendo ese stent con sus propias células endoteliales. Y se cubre el cuello del aneurisma y se saca de circulación. Oye, pues, qué bueno que están mencionando todo esto, alternativas de tratamiento y materiales que ustedes usan, porque es importante mencionarle a nuestros pacientes y a la audiencia que en nuestros centros de radiológicos nosotros tenemos unos protocolos de seguridad para entrar al área de MRI. Y pues siempre le decimos a nuestros pacientes que es bien importante que cualquier implante, cualquier device que tengan en su cuerpo, la mayoría de los cuales él ha mencionado, tienen aprobación de seguridad para entrar al ambiente de MRI, pero por protocolo siempre nosotros le pedimos que traigan su ID o la identificación o la nota de su médico primario o el médico que hizo la intervención, para nosotros poder, obviamente, hacer un estudio de resonancia, ¿verdad?, de una manera segura. Así que la mayoría de todos estos devices que ya se han implementado
ya se han hecho pruebas anterior, ¿verdad? Con esos objetos y se hacen pruebas en diferentes campos magnéticos para nosotros ver cómo ellos reaccionan y pues de esa manera nosotros establecemos, ¿verdad?, la seguridad de cómo un paciente, ¿verdad?, si le dejamos hacer el estudio o no. Esto porque, como bien sabe, antes, los clips de MAR antes, pues todos eran una contraindicación para entrar al ambiente de MAR. Así que la tecnología pues ha avanzado y los productos nuevos pues que han salido pues toman eso en consideración y pues nos hace la capacidad de poder hacerle resonancia a estos pacientes que muchos lo necesitan para ver cómo está el tejido, ¿verdad?, de su cerebro. Así que, oye, Rodolfo, yo creo que hemos hablado bastante de aneurisma. Yo creo que esto, obviamente, es una condición que tenemos prevalente en nuestra población. Sabemos que tenemos pacientes a riesgo en nuestras comunidades. Sabemos que hay gente con historial familiar. Es importante que los pacientes también tomen control de su salud y busquen ayuda, ¿verdad? Aquellos que tengan un historial o tengan alguna condición que los predisponga a esto y que busquen la ayuda de los profesionales. Tenemos personas como tú y otros colegas que están también muy bien dedicados, ¿verdad?, a este tipo de patología. Así es. Y que contamos con los diferentes, varios lugares, ¿verdad?, donde se puede atender, ¿verdad?, y donde se puede tratar este tipo de condición. Así que agradecido, ¿verdad?, por la colaboración de venir aquí a compartir con nosotros. Si algún paciente quisiera una consulta o quisieran visitarte, ¿dónde te pueden conseguir? Yo estoy en el Hospital Menonita de Caguas y con mucho gusto a las órdenes ahí, lo que necesiten en temas cerebrovasculares. Yo entiendo que es el centro más completo. Tenemos la designación del Joint Commission de el único Comprehensive Stroke Center en Puerto Rico. Recientemente nos visitaron el 4 y el 5 y nos dieron esa certificación. Y eso lo que significa es que ahí podemos atender los problemas cerebrovasculares de una manera multidisciplinaria, integral, con todas las soluciones que existen. Solamente hay 210 en Estados Unidos y nosotros somos el primero en Puerto Rico. Felicitaciones por eso, porque evidentemente ha habido múltiples instituciones hospitalarias, ¿verdad?, trabajando en el desarrollo de eso. Y pues como tú y yo sabemos, es un reto, porque no solo es contar con el personal médico, que es un reto hoy día, conseguir los profesionales dedicados a esto, sino entrenar y tener el personal de enfermería, tener el personal técnico de las salas, tener el personal técnico de las áreas de neurointensivo y los intensivos, o sea, tener todo ese andamiaje y los protocolos intrahospitalarios para poder manejar estas condiciones, definitivamente que son clave en la intervención y en la recuperación del paciente. Yo tuve ambos tuvimos el privilegio de entrenar en Estados Unidos, ¿verdad? Y ver cómo se maneja este tipo de condición en los centros más grandes de Estados Unidos, yo en Texas y tú en Boston. Obviamente esto es complejo. Es complejo y tiene que haber armonía de diferentes departamentos y de todos los otros departamentos que ustedes necesitan consultar para el cuidado médico de estos pacientes. Así que yo creo que eso es tremendo para Puerto Rico y sé que obviamente esto va a ser un centro, ¿verdad?, de proveer servicios a estas condiciones de primera y pues nos alegramos que tú seas parte de eso, así que felicitaciones por eso. Gracias. Bueno, recuerden que en Puerto Rico Imaging Center te queremos saludable, la prevención siempre es la solución, como bien el doctor mencionó nuevamente y hemos hablado aquí, siempre parte de cómo tú prevenir, ¿verdad?, complicaciones y problemas de salud, pues hay que mantenerse en buena alimentación, tenemos que descansar bien, tenemos que mantener nuestras condiciones atendidas, y tener, obviamente, cuidado médico adecuado. Así que recuerden que en la prevención está la solución. Síganos en nuestro podcast, que es una imagen de salud y bienestar, para más información como esta. Y recuerda seguirnos en nuestras plataformas, tanto en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y nuestra página de internet. Y espero que esta información sea de ayuda para usted o para los suyos.